El arte, la música y la cultura están en la biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Y ahora en la biblioteca vamos a hablar del régimen legal del Instituto de Previsión Social, del IPS, un trabajo de investigación realizado por el doctor Pedro Ayey. Tiene el sello de Fausto Ediciones. Doctor Pedro Ayey, bienvenido a la biblioteca. Muy buenas tardes, un gusto compartir contigo y con tu audiencia este conversatorio sobre un tema tan complejo como es el régimen legal del IPS. Un tema polémico. ¿Te Muy costó el cargo? polémico, eso y otras cosas. Mi intención es de introducir las reformas necesarias para darle sostenibilidad al modelo de IPS. Respetando el sistema de reparto solidario, pero tocando el tema de la gobernanza, quién maneja IPS y cómo llegan a ser presidente y consejero del IPS, un tema muy polémico y muy delicado en términos políticos, porque mi propuesta era desvincular el IPS del poder político de turno, sea el color que sea. Y eso molestó a ciertos referentes que pidieron mi cabeza. Y cuando comenzaste a marcar algunos puntos dentro de este régimen legal del IPS, en realidad nos quedamos sorprendidos, porque IPS sigue siendo la caja chica para muchos y el trampolín para la mayoría de los políticos que caen dentro del IPS, porque en realidad hasta los miembros del consejo no son designados por la parte obrera ni por la patronal, por el aportante. Bueno, en realidad el IPS es, así como está diseñada su gobernanza. La gobernanza es cómo se llega a ser autoridad en el IPS y por cuánto tiempo y cómo te eligen, presidente y consejeros. Ese sistema de gobernanza está diseñado en forma muy, digamos, tipo 1950, con un ejecutivo fuerte, dominante, penetrante en todas las instituciones públicas. En esa línea, IPS no ha sido la excepción y a pesar de ser una entidad privada, de capital privado, en la que el Estado no ha puesto un peso y si lo ha puesto ha sido dirigido hacia el tema de la pandemia, no ha quedado esa plata en IPS. Ese modelo, ¿qué es lo que hace? Es permeable a la injerencia política y es por esa razón que dándole un tono diferente a lo que señalaste, no es que IPS es la plataforma para que se lancen a la política algunos funcionarios, sino que los políticos terminan haciendo nido en IPS. Y ahí tenés un presidente que está allí porque es amigo personal del número uno. Tenés un consejo de administración que, salvo una excepción, seguramente son presidentes seccionales y políticos afines al gobierno de turno. No es una crítica al colorado, al liberal, al izquierdista, sino al modelo, a ese cordón umbilical que une el IPS con el gobierno de turno. Eso hay que cortar y eso fue lo que yo propuse siempre, en coincidencia también con algunas propuestas que hizo el senador Rasmussen, por ejemplo, pero que fueron archivadas. ¿Y por qué se archivan estas propuestas? Esa es la cuestión. Porque modificar la gobernanza de IPS es cortar ese cordón umbilical entre la política y esa institución privada de los asegurados. Y eso tiene muchas connotaciones económicas y de todo tipo de negocios. Ahí vino el problema. En la primera parte estás hablando de las leyes y reglamentos del Seguro Social, del IPS, de ese ordenamiento cronológico de las leyes, decretos, decretos reglamentarios. Y
pero lo estás haciendo desde el momento de la creación del IPS. Háblanos, por favor, sobre eso. Bueno, realmente ese libro, hablemos del libro ese, no es un libro resultante de un trabajo intelectual de 1 año o de 2 años. Lo escribí desde 1997. Cuando entré a IPS, empecé a escribirlo o a armarlo, recopilando toda la legislación previsional. ¿Por qué esa recopilación? Porque IPS, a pesar de su importancia económica, social, financiera, no tiene una carta orgánica. Es una de las instituciones que no tiene una ley orgánica. Vos me decís, por ejemplo, BNF y vamos a su ley orgánica, una. Me decís Caja Bancaria, vamos a su carta orgánica, una ley. ANDE o cualquier institución pública. Pero vos me decís IPS y yo te voy a decir, su carta orgánica data de 1943, modificada en 1950 y modificada sucesivamente 34 veces entre 1950 y 2020. Es decir, hoy en día su carta orgánica no es una sucesión continua de 100 o 90 artículos, pues se llama orgánica, organicidad, sino un, ¿cómo se dice? Un entramado, un rompecabezas de 34 leyes que se dieron en 74 años, 20 decretos reglamentarios y un sinfín de resoluciones cuasi legislativas, porque el Consejo tiene la facultad de reglamentar dentro de su competencia. Entonces es una maraña legislativa que ni los abogados de IPS entienden. Cuando yo he visto esa enorme dificultad, empecé a compilar ese conjunto de normas y fui desechando aquellas que fueron derogadas por las sucesivas y dejando, digamos, la columna vertebral de tal manera que sea fácil entender ese seguro social y fácil para el operador, para el abogado, para el economista, para el patrón, para el trabajador, encontrar el tema que le preocupa y encontrar la norma respectiva. Bueno, y el resultado es un compendio de 900 y tantas páginas, concordado, comentado, y que traté de darle un sentido didáctico, no una compilación nomás, sino dice, esta norma dice tal cosa y deroga aquella de 1960, pero otra vez está derogada, modificada por esta del 2010. Ese es el entreverado que se armó. ¿Y a qué nos lleva eso? A que ese material, ese libro, es la base para construir una carta orgánica moderna que recoja lo bueno que se dio en el pasado e incorpore las modernidades de una sociedad y de una economía como la actual, mucho más dinámica y diferente que la de 1950. Entonces, por eso cuando yo postulo y digo, hay que reformar la Carta Orgánica de IPS, lo que estoy diciendo es, hay que hacerle un casco nuevo a este buque que está haciendo agua por todos lados, en términos de marinero, digamos. Existe un trabajo. Aquí está una investigación donde le decís, IPS necesita una carta orgánica. ¿Por qué no se quiere la carta orgánica? Por lo que te señalé, así como está en esa maraña de normas, es funcional a los intereses político-económicos de afuera, ya sea en términos de gobernanza, quién gobierna el IPS, ya sea en términos de dónde está la plata del asegurado, o ya sea en términos de modernización del sistema de salud. No se quiere actualizar ese marco jurídico, ese verdadero rompecabezas, porque así como está, un senador puede usar el IPS como agencia de empleo, otro senador o otro vicepresidente puede usarlo para sus negocios de adjudicaciones con los amigos y otro tipo de cosas. No quiero mencionar el caso de este pastor, que en paz descanse, ¿verdad? Pero esa es una situación que no estaba prevista, no está prevista en esa carta orgánica, pero sin embargo se hizo y se gastó y se palanqueó a través del Ministerio de Salud para proveer esa atención, sin hacer juicio de valor sobre el merecimiento o no, ¿verdad?, de ese prójimo, pero esa es una situación no prevista en esa carta orgánica y se
y se utilizó ese vacío para hacer ese favor, llamémosle político, social, como sea. Ese tipo de situaciones pueden darse porque ese entramado de leyes tiene demasiadas lagunas que hay que actualizar. Claro. Cuando yo planteo, vamos a hacer una ley nueva, única, organizacional, orgánica, ordenadita, lo bueno de ayer y lo bueno que vendrá. No toques, no toquemos esto. Y la respuesta es porque la clase política no quiere tocar esa mina de oro. Pero vamos al aspecto financiero del seguro social y el aspecto financiero, costos del seguro de salud. Ese seguro de salud está financiado y está destinado a los aportantes, no a terceros. Si vamos a atender a terceros, caemos en una enorme confusión de entender que el IPS es parte del Ministerio de Salud Pública, o un brazo armado de salud pública, o un apéndice de salud pública, y no es cierto. El IPS en salud y en pensiones es autónomo para sus dueños, que son los aportantes, trabajadores y empleadores. Puede coordinar tareas con el Ministerio de Salud, programas de salud, puede coordinar, desde luego, forma parte del Sistema Nacional de Salud, pero eso no quiere decir que esté en relación de dependencia directa y que tenga que hacer a costo cero lo que le diga el ministerio. Por eso yo quiero saber si el ministerio ya pagó esa cuenta, así como los millones de dólares que le debe al IPS por atender a otros miles de no asegurados durante la pandemia, que tendrá que cuantificarse y reclamarse. El Estado se recostó o se sostuvo en IPS para alivianar su carga, su compromiso social. Pues, ¿Cómo queda IPS? yo te pongo esa misma situación en sencillo. Un asegurado aportante con 10, 15, 20 años en pandemia se fue para internarse y no había cama. ¿Y por qué no había cama? Y porque estaba un no asegurado enviado por el Ministerio de Salud. Multiplica eso por el 70% de las camas de Ingabio del Hospital Central, porque ese fue el ratio de cobertura. Ese es el otro aspecto que, entonces, atender a esa cantidad de no asegurados consumió dinero del Fondo de Salud. Ok, ¿cuánto consumió? Y ponerle que sea 100 millones de dólares, lo que quiera, ponerle un número aleatorio. Ese número, esa cuenta tiene que ser resarcida por el Estado al IPS, porque como bien dijiste, la salud pública se benefició con los servicios del IPS. Ok, muy lindo el asistencialismo, estamos en un país de maravilla, lo que quiera, pero ese amigo, el IPS es dinero de sus aportantes, ahora devolveme la plata del aportante que se gastó en no asegurado. Es la nueva deuda del Estado que hay que reclamar y que si alguna vez me toca tomar decisiones, voy a reclamar. Cuando hablamos de la situación financiera de IPS, ¿cuál es la realidad del IPS? Mira, el IPS administra un seguro social. El IPS no es el seguro social, administra un sistema de seguro social. Ese sistema de seguro social tiene dos grandes patas, dos grandes ramas, el seguro de salud y el seguro de pensiones. Así es en todo el mundo. En algunos países ambos están separados y dos instituciones diferentes administran cada rama, seguro de salud y seguro de pensiones. En IPS, en Paraguay, el IPS administra las dos grandes ramas dentro de una misma administración, dentro de una misma institución. El seguro de salud financieramente está quebrado. ¿Por qué está quebrado? Porque los recursos que se destinan al seguro de salud se llaman 39% de los aportes que entran mensualmente. No tiene rentabilidades, no invierte, no tiene un clavo a su nombre, porque no tiene luego entidad jurídica para ser dueño de nada. El Hospital Central pertenece al Fondo de Jubilaciones.
porque el fondo de jubilaciones es el programa, es el fondo que tiene entidad jurídica para ser dueño de patrimonios. ¿Ok? Entonces, el seguro de salud del hermano pobre recibe 39 guaraníes de cada 100 nomás. Ese 39 guaraníes no le alcanza para cubrir las necesidades de 1,5 millones de asegurados, porque fue diseñado en 1950 para cubrir las necesidades de 200,000 asegurados. Fue diseñado en 1950 cuando la droga más extraordinaria era la penicilina, cuando el aparato tecnológico médico era el rayo X. Hoy en día tenés 1,5 millones de asegurados demandantes y críticos, tenés una tecnología médica de punta, porque IPS tiene lo mejor, eso hay que decirlo, en aceleradores lineales, computadorizados, etcétera, que cuestan mucho más que un aparato de rayos X. Y tenés un vademecum que te cubre de la curita hasta la droga oncológica de 30 millones la ampolla, 2 por mes. Entonces, ese diseño financiero de 1950 ya no alcanza, ya no alcanzó luego en los 90 y ahora mucho menos para satisfacer la demanda de servicios que requiere el seguro de salud. Ese es el seguro de salud, el hermano pobre. ¿Qué vamos a hacer? Y hay que analizar cómo incrementar sus recursos, no aumentando aportes del individuo, sino viendo la forma de racionalizar los recursos que llegan, dejando de gastar en tonterías, como el techo para el estacionamiento de los médicos. Discúlpenme, los médicos tienen lindos autos, pero eso no es prioridad. Dejando de gastar millones en servicios de seguridad para los amigos, contratados con los amigos, o en servicios de limpieza, contratados con otros amigos. Racionalizar bien, aprovechar al máximo ese 39% de aportes que llegan para que rindan. Eso se hace en cualquier almacencito de barrio, pero aquí, dentro de la pobreza, se está tirando la casa por la ventana con estacionamiento de lujo para autos. Una locura. El seguro, el hermano rico del otro, el seguro de pensiones, ese no tiene problema todavía, pero va a tener problemas en 20 años. Y vos me decís, 20 años, falta demasiado. En materia de seguridad social, la carrera de una persona son 25 años. El que hoy empieza a cotizar antes que llegue a los 25 años y se jubile ya va a tener problemas. 20 años para un sistema de pensiones es a la vuelta de la esquina. Y eso está probado por los mismos actuarios de IPS, que vienen advirtiéndonos desde el año 2000 para acá. Señores, hagan las reformas paramétricas necesarias en el fondo de pensiones para asegurar la sostenibilidad del fondo de pensiones y su proyección a 100 años más. Pero he aquí que el último informe actuarial del año pasado, muy bien hecho por técnicos muy capaces de IPS, porque ahí están los mejores actuarios del país, nos dicen el horizonte actuarial de IPS ya está en el 2038. Estamos hablando de 19 años, 18 años. ¿Qué quiere decir horizonte actuarial? Momento en el que los aportes que van al fondo de pensiones, que es el 54% de los aportes, ya no van a ser suficientes para pagar los beneficios. Ya no va a sobrar nada ese mes en el 2038. ¿Y cómo se van a seguir pagando? Y vamos a empezar a comernos la cola, a usar las reservas que gracias a Dios existen en el sistema bancario y financiero, otro gran problema. Y esa cola, esa reserva se acaba en 15 años. Entonces, a partir del 2038. Entonces, estamos ante, como siempre hago la figura, estamos en el Titanic y vemos el iceberg a 1000 metros. Y le decimos al capitán, pega el golpe de timón ahora porque la inercia del buque va a hacer que si demores te vas a estrellar. Y no se están dando los golpes de timón, por el contrario, al vigía que pegó el grito le echaron al mar. Claro. En sentido figurado. En 16 años, de aquí a 16 años, 2038. Reitero, de aquí a 16 años, usted señora, usted señor,
puede perder la jubilación. Usted joven no se va a jubilar. Y estamos hablando del hermano rico, como lo está diciendo el doctor Pedro Valle. Volvemos. Sistema de salud, sistema quebrado. Seguro lo que sería el jubilatorio. Pensiones. Pensiones en 16 años. Tenemos problemas. Claro. Empiezan los problemas. Claro. Los problemas. Y en este libro, reitero y voy a mostrar porque quiero que la gente compre este libro. Régimen legal del Instituto de Previsión Social. El doctor Pedro Valle está diciendo a gritos, señores, tenemos que tener una carta orgánica. Y esta es la razón, aquí da la explicación. Él ya hizo el trabajo de investigación. Cuando hablas crudamente, a mí me desespera porque parece que no somos conscientes de lo que nos espera, Pedro. Mira, lo que se puede ver históricamente a nivel de Latinoamérica es un fenómeno muy negativo en términos de reformas pensionales. Se espera a estar en el umbral de la crisis para presentar los grandes proyectos de leyes para reformar algo que ya se está hundiendo. En sistema de pensiones y de seguros sociales, tenés que plantear las reformas con una antelación de mínimo 15 años, 20 años. ¿Por qué? Porque si yo hoy estoy cotizando 9% de mi salario y mañana me decís, desde el lunes vas a cotizar 10 o 15, me estás cambiando las reglas de juego a mitad del partido. En sistemas de pensiones se toma mucho tiempo para hacer las reformas porque se dice, los que hoy tienen 20 años de aporte van a sufrir un 0, tanto de incremento. Los que tienen 15, un poco más, así gradual y progresivamente, de manera que pase desapercibido el ajuste financiero que se haga del fondo de pensiones, ya sea en aportes o ya sea en beneficios o en años de edad o en años de aporte para jubilarse. Acá lo que se está haciendo, y es lo que el comentario te dice al comienzo, se está esperando a que el buque empiece a escorar totalmente para tratar de dar el golpe de timón, y eso generalmente produce peores consecuencias. Ninguna solución es efectiva en momentos de crisis, en cualquier campo de la actividad humana, y más en sistemas de pensiones. Hay estados, hay gobiernos en estados iberoamericanos que han caído porque pretendieron salvar su sistema de pensiones en los últimos 6 meses de la crisis. Y eso es reciente en Centroamérica. Entonces, lo que hay que hacer ya está dicho y ya está recomendado por los actuarios, que son los grandes vigías financieros de un modelo. Ya sabemos lo que hay que hacer. Sabemos desde el año 2000, cuando nos vienen advirtiendo, en el 2000 nos dijeron la crisis está en el 2065. ¿Qué dijimos? 65 años, y tranquilo. Yo ya había estado bajo tierra. En el 2021 nos dijeron la crisis está en el 2038. O sea, es una goma que se va aflojando y se va acercando hasta el punto en que dentro de 2 informes actuariales que se hacen cada 3 años, nos van a decir la crisis ya está acá. Y ahí van a aparecer los grandes legisladores con los grandes proyectos. ¿Y qué van a producir? Un colapso político y social que le va a tumbar a cualquier gobierno que esté sentado en ese momento. Entonces, eso ya lo dijimos nosotros. Y es más, dijimos, esto hay que analizar. Hay que analizar el sistema de pensión, el financiamiento de salud, un tema argel que no le gusta a nadie, la edad de retiro. Hay que analizar muchas cosas. Y se fue postergando durante 20 años porque no es conveniente hacer olas en estos momentos políticos del país. Y no se hizo nada. Y cuando nosotros, y lo digo particularmente, presentamos proyectos de carta orgánica moderna, nueva, que reflote ese modelo,
ya sea en general o proyectos de leyes puntuales para mejorar algo que está mal puntualmente, se cajonean y se cajonearon durante 20 años. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene, políticamente hablando, que ese Instituto de Previsión Social sea transparente, eficiente y administrado por sus aportantes. Es conveniente que siga siendo la caja chica de cada gobierno y la agencia de empleo de 1 o 2 senadores. Y si esto le moleste a quien le moleste, de mi partido Colorado, de cualquier otro partido que les moleste, pero aquí debe primar el interés de la gente, del pueblo, no de un color. Porque los que nos vamos a hundir somos el pueblo, no un color. Esa es mi visión. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedro Ayey. Presentamos, reitero, Régimen Legal del Instituto de Previsión Social. Tiene el sello de Fausto Ediciones, un libro que no puede faltar en la biblioteca. Gracias por esta entrevista y un placer compartir contigo nuevamente, doctor. Un gusto, a las órdenes. Nosotros nos encontraremos la próxima semana aquí por el Grupo Ñandutí en la biblioteca. Gracias por acompañarnos. Hasta siempre. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí. Estás escuchando La Biblioteca con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí.